Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Espero que todo, pero todo muy bien. Yo soy Miguel Ángel Guerrero y en esta ocasión vamos a aprender a cómo desactivar nuestra cuenta de Facebook temporalmente desde el celular. Si quieren aprender a cómo hacerlo desde la PC, desde la computadora, vayan a ver el video que les voy a dejar por acá. Bueno, vamos rápido. Estamos en la aplicación de Facebook. Vamos a tocar en las tres líneas horizontales de arriba a la derecha. Aquí. Tocamos aquí. Esto es como para tomarnos un descanso de Facebook. Después podemos reactivar nuestra cuenta en cualquier momento. Una vez aquí vamos a pulsar en el engranaje. Aquí, eso es configuración. Tocamos ahí. Suscríbanse a mi canal, no se olviden, compartan el video, dejen un like, un comentario y vayan a ver esto que les voy a dejar por acá, que de seguro les va a resultar muy útil. Ok, ya estamos en configuración. Vamos a tocar aquí en el centro de cuentas, en cualquier parte tocamos. Ahora bajamos un poquito hasta encontrar esta opción, datos personales. Entramos ahí, es muy sencillo. Ahora pulsamos en la última opción, propiedad y control de la cuenta. Dice, administra tus datos, modifica tu contacto delegado y desactiva, elimina o reactiva tus cuentas y perfiles. Aquí está, propiedad y control de la cuenta. Aquí pueden verlo, la segunda opción, desactivación o eliminación. Desactiva tus cuentas y perfiles durante un tiempo o elimínalos definitivamente. Entramos ahí. Ahora entramos en nuestro perfil, tocamos. Y aquí asegúrense de que esté marcada la opción desactivar cuenta. Dice, la desactivación de la cuenta es temporal. Se desactivarán tu cuenta y tu perfil principal. Y se eliminarán tu nombre y tus fotos de la mayor parte del contenido que compartiste. Pero podrás seguir usando Messenger. Pero repito, todo esto es temporal. No se van a borrar sus fotos para siempre, ¿ok? Bueno, una vez hayamos marcado ahí, hayamos tocado ahí, asegúrense de que esté marcado. Vamos a bajar un poco y tocamos en continuar. Aquí yo creo que me va a pedir mi contraseña, la cual no la sé. Tendría que entrar a mi cuenta de Google para averiguarla. ¿Lo ven? Bueno, una vez que ustedes ingresen su contraseña, pues ya se va a desactivar la cuenta, el perfil. Lo importante es que ya saben cómo llegar hasta aquí. Eso es todo lo que tienen que hacer. Espero que les haya servido el video. No olviden suscribirse, activar la campanita, comentar, compartir y todo lo demás. Cuídense mucho, pórtense bien y hasta la próxima. Chao.